Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que creemos que les va a encantar y, sobre todo, les va a sorprender. Hoy vamos a desvelar los secretos íntimos de la pareja que te sorprenderán con Serkan y Özge. Sí, como lo oyen. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las relaciones, y no solo en lo que se ve superficialmente, sino en esas pequeñas cosas, esos detalles que hacen que una pareja funcione, que se mantenga unida y a veces que nos dejan con la boca abierta. Si aman aprender sobre relaciones, sobre cómo construir conexiones más fuertes y sobre esas chispitas que mantienen viva la llama, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en todos estos secretos, no olviden darle ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, una pareja que en la superficie puede parecer que lo tiene todo resuelto, pero detrás de cámaras, en su día a día, existen esos pequeños rituales, esas conversaciones inesperadas, esos gestos que a veces pasan desapercibidos pero que son el pegamento de su relación. Y lo más interesante es que muchos de estos secretos son universales, aplicables a cualquier pareja, incluso a la tuya. Vamos a explorar cómo gestionan los conflictos de una manera que quizás no esperabas, cómo mantienen la chispa a pesar de la rutina, y cuáles son esas pequeñas vulnerabilidades que los hacen humanos y a la vez más fuertes juntos. Piensen en esto como una ventana a su mundo privado, no para juzgar, sino para aprender y quizás inspirarse. ¿Están listos para conocer esos secretos íntimos que los han llevado a tener una conexión tan especial? Empecemos por lo más básico, pero a menudo lo más olvidado, la comunicación. Y no hablamos solo de hablar, sino de escuchar. Serkan y Özge tienen una técnica que a nosotros nos parece fascinante. Cuando tienen un desacuerdo, en lugar de atacarse o defenderse, se aplican el concepto de escucha activa empática. ¿Qué significa esto? Pues bien, uno habla y el otro se limita a escuchar, intentando comprender la perspectiva del otro, incluso si no está de acuerdo. Y lo más sorprendente es que no interrumpen. Cuando el otro termina, el que escuchó reformula lo que entendió con sus propias palabras, diciendo algo como: entonces, si te he entendido bien, lo que te molesta es. Esto les permite asegurarse de que realmente están captando el mensaje y evita muchos malentendidos que en otras parejas escalarían rápidamente. Es como si tuvieran un pequeño guión para las discusiones, pero uno basado en la comprensión y el respeto, no en la confrontación. Otro secreto que nos impactó es su forma de celebrar los pequeños logros. No solo esperan a los grandes hitos como aniversarios o cumpleaños. Para ellos, cada día es una oportunidad para reconocer algo bueno que ha hecho el otro. Puede ser algo tan simple como que Serkan preparó un café especialmente rico esa mañana, o que Özge le envió un mensaje de ánimo antes de una reunión importante. Se envían notas, se dejan mensajes de voz inesperados, o simplemente se dan un abrazo especial y dicen: estoy orgulloso /a de ti por esto. Esta validación constante, este reconocimiento de los esfuerzos diarios, crea una atmósfera de aprecio mutuo que es increíblemente poderosa. Muchos creen que solo los grandes gestos importan, pero Serkan y Özge demuestran que los pequeños actos de afirmación son el verdadero combustible de una relación duradera. Y hablando de sorpresas, aquí viene una que quizás les parecerá un poco inusual. Ellos practican lo que llaman días de aventura sin planear. Una vez al mes, uno de los dos elige una actividad que el otro nunca ha hecho o que rara vez hace, y se dedican a disfrutarla juntos. Puede ser desde probar un restaurante nuevo y exótico, hasta ir a una clase de baile que nunca imaginaron tomar, o incluso pasar un día entero explorando un pueblo cercano del que nunca habían oído hablar. La clave es que el otro no sabe qué va a pasar hasta el último momento. Esto rompe la monotonía, introduce elementos de espontaneidad y crea recuerdos divertidos y únicos. Es como si estuvieran diseñando activamente su propia historia, llenándola de experiencias compartidas que los conectan a un nivel más profundo. Ahora, vamos a uno de los aspectos más delicados, la intimidad. Y no nos referimos solo a la intimidad física, que por supuesto es importante, sino a la intimidad emocional. Serkan y Özge tienen un ritual nocturno que los ayuda a conectarse antes de dormir. Antes de irse a la cama, dedican al menos 15 minutos a hablar sobre su día, pero con un enfoque específico, compartir algo que les hizo sentir vulnerables o algo que les preocupó. No se trata de quejarse, sino de expresar sus miedos y sus inseguridades de una manera segura y de confianza. Y el otro, en lugar de dar soluciones, escucha, valida esos sentimientos y ofrece apoyo.
Esto crea un espacio de vulnerabilidad compartida que, lejos de debilitarlos, los fortalece enormemente. Es un acto de confianza radical que profundiza su vínculo emocional de una manera que pocas parejas logran. Otro secreto que comparten es la importancia de tener espacios individuales dentro de la pareja. Esto no significa distanciarse, sino todo lo contrario. Entienden que cada uno necesita tiempo y espacio para cultivar sus propios intereses, amistades y pasiones. Serkan, por ejemplo, tiene su hora semanal para reunirse con su grupo de lectura, y Ozge tiene su tarde de pintura. Lo crucial aquí es que ambos apoyan y celebran estas actividades individuales del otro. No hay celos, no hay reproches. Al contrario, se animan mutuamente a crecer como individuos, sabiendo que al hacerlo, enriquecen también la relación. Esta mentalidad de individuos unidos es mucho más saludable y sostenible que la de dos mitades que se completan. Y aquí viene un secreto que a menudo se malinterpreta: la no confrontación constructiva. Cuando tienen un problema, su primera reacción no es pelear, sino reflexionar individualmente. Se dan un tiempo para procesar sus emociones y pensar en la raíz del conflicto. Luego se acercan con una mentalidad de resolver juntos, no de ganar la discusión. Empiezan la conversación diciendo algo como: tengo algo que me preocupa, y me gustaría que lo habláramos para encontrar una solución juntos. En lugar de señalar con el dedo, utilizan el yo siento para expresar sus emociones. Por ejemplo, en lugar de decir tú nunca me ayudas con las tareas, dicen yo me siento abrumado / a cuando siento que la carga de las tareas domésticas es desproporcionada. Este enfoque les permite abordar los problemas de manera directa pero respetuosa, sin herir innecesariamente al otro. ¿Y qué me dicen de la diversión? Parece obvio, ¿verdad? Pero muchas parejas caen en la rutina y olvidan la importancia del juego y la ligereza. Serkan y Ozge tienen una tradición de noches temáticas en casa. Una vez al mes eligen un tema aleatorio como noche de cine mudo, noche de karaoke retro, o noche de juegos de mesa vintage. Se visten acorde al tema, preparan comida relacionada y se sumergen por completo en la experiencia. No se trata de ser perfectos o de tener todo organizado a la perfección, sino de reírse juntos, de ser un poco tontos y de desconectar del estrés diario. Estas noches no solo son divertidas, sino que también fortalecen su conexión a través de la risa compartida y la complicidad. Un punto que nos pareció particularmente revelador es su forma de manejar las expectativas. En lugar de esperar que el otro sepa lo que necesitan o desean, son proactivos en comunicar sus necesidades. Si Ozge necesita un tiempo a solas para recargar energías, lo expresa abiertamente. Si Serkan necesita que se le escuche sin interrupciones, lo comunica. No esperan que el otro lea su mente. Esta claridad en la comunicación de necesidades y deseos evita frustraciones y resentimientos que pueden acumularse con el tiempo. Es un acto de amor propio y de respeto hacia la pareja, porque les permite operar desde un lugar de honestidad y comprensión mutua. Y un último secreto que quizás es el más poderoso de todos, es su compromiso con el crecimiento continuo. No creen que una vez que una relación está establecida, todo está hecho. Constantemente buscan formas de mejorar, tanto individualmente como en pareja. Leen libros sobre relaciones, asisten a talleres, y están siempre abiertos a aprender y adaptarse. Se ven a sí mismos como un equipo que está en constante evolución. Esta mentalidad de estar en ello juntos y de querer ser mejores para el otro y para la relación misma, es un motor increíble de fortaleza y resiliencia. No dan la relación por sentada, sino que la cuidan y la nutren activamente. Así que ahí lo tienen, algunos de los secretos íntimos de Serkan y Ozge que realmente nos han sorprendido y nos han dado mucho en qué pensar. Hemos hablado de la importancia de la escucha activa empática, de celebrar los pequeños logros diarios, de la audacia de las aventuras sin planear, de la profundidad de la intimidad emocional a través de la vulnerabilidad, del valor de los espacios individuales, de la estrategia de la no confrontación constructiva, de la magia de la diversión y las noches temáticas, de la claridad en la comunicación de necesidades y del compromiso inquebrantable con el crecimiento continuo. Todos estos elementos, aunque parezcan pequeños detalles, son los pilares que construyen una relación sólida, vibrante y sobre todo, llena de amor y comprensión. De verdad, esperamos que estos secretos les hayan parecido tan fascinantes y útiles como a nosotros. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje de descubrimiento hoy. Nos encantaría saber qué pensaron de todo esto. ¿Hay algún secreto que les haya sorprendido especialmente?
¿Tienen ustedes alguna práctica secreta en su relación que los haya ayudado a crecer? Por favor, dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y aprender de ustedes también. Su perspectiva es súper valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha aportado algo, les ha hecho reflexionar, o simplemente lo han disfrutado, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan beneficiarse de él, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.